tal? Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Bienvenidos sean a un día más con Cátedra al Aire. Yo soy Ana Lucía Sánchez Barjas, su presentadora, y a continuación les presentaremos un reportaje acerca de la obra Paco Yunque, del aclamado poeta y escritor César Vallejo, lo cual incluirá un contexto y una entrevista breve, lo cual abordará las dos ideas principales de la obra. Este reportaje va dirigido por mi persona y mi compañero Rafael Bustamante. Adelante. César Abraham Vallejo Mendoza, más conocido como César Vallejo, fue un poeta y escritor peruano nacido el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco y fallecido el 5 de abril de 1938 en París, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Según Georgette Vallejo, esposa del escritor, el cuento fue escrito en Madrid en 1931, poco después de la publicación de la novela El Tungsteno, y a pedido del editor, quien había solicitado a Vallejo un cuento para niños. Dicho editor rechazó el relato por considerarlo demasiado triste. Su publicación sería póstuma, 13 años después del fallecimiento del autor, en la revista Apuntes del Hombre en julio de 1951. Cuyo propósito fue hacer una denuncia social sobre el abuso de los ricos hacia los pobres, siguiendo las pautas del llamado realismo socialista, convirtiéndose así en uno de los más conocidos cuentos en Perú, siendo así que no existe peruano que no lo haya leído alguna vez en su etapa escolar. Dicho esto, nos preguntamos, ¿de qué trata el cuento Paco Yunque? Bueno, el cuento empieza con el primer día de clases de Paco Yunque, hijo de una empleada doméstica que labora en la casa de Dorian Grieve, el gerente inglés de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. Desde su llegada, Paco Yunque se enfrenta a la hostilidad de un lugar ajeno al campo donde siempre había vivido, quedando aturdido al ver tantos niños juntos y escuchar tanto bullicio. Cuando ingresa al salón, el profesor lo sienta adelante, al lado de otro niño llamado Paco Fariña, quien desde su primer momento se propone ser su protector frente a los abusos y maltratos de Humberto Grieve, quien se justifica aduciendo que Paco Yunque es su muchacho. El profesor tolera o minimiza el comportamiento de Grieve solo por ser el hijo del hombre más poderoso del pueblo, mientras que con el resto de alumnos se muestra muy inflexible y severo. Este abuso e impunidad se ve reflejado aún más durante el examen. El profesor les dicta un cuestionario sobre el tema de los peces. Mientras todos se dedican a responder las preguntas, Humberto se pasa el tiempo garabateando y haciendo dibujos en su cuaderno. Ya en el recreo, se pone a jugar brutalmente con Paco, hasta hacerlo llorar. Luego, de vuelta al salón, se lleva el examen de Yunque, borra su nombre y pone el suyo. Al momento de la entrega de los exámenes, Paco Yunque no sabe cómo explicar la desaparición de su prueba, y por lo tanto es descalificado y amonestado con reclusión. Grieve, quien entrega el examen de Yunque como el suyo, obtiene la más alta nota y su nombre queda registrado en el cuadro de honor del colegio. Lleno de impotencia por la injusticia, Paco Yunque solo se limita a llorar, mientras que su amigo Paco Fariña lo trata de consolar. Considerada una de las obras más importantes de Vallejo, Paco Yunque aborda temas como la desigualdad social, el abuso de poder y la injusticia en la educación, lo cual muestra cómo la discriminación y el clasismo afectan a los más pobres en una sociedad donde los privilegios de unos pocos suelen imponerse sobre los demás. A través de Paco Yunque, Vallejo critica abiertamente la desigualdad y el abuso de poder, mostrando crudamente cómo los ricos o poderosos maltratan a los más vulnerables, especialmente en el ámbito escolar. Esta representación cruda y directa ha generado debate sobre el impacto de este tipo de crítica, pero es precisamente esta dureza la que invita a reflexionar sobre problemas actuales de injusticia social e iniquidad en la educación. Gracias a esto, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son las causas que abordan la desigualdad en los colegios del Perú? Existen varias causas, de las cuales destacaré 3. La primera sería desigualdad económica y pobreza,
donde la falta de recursos en las zonas rurales y urbanas marginales son escasas. La segunda sería disparidades geográficas, donde entra lo que es el acceso desigual a la educación según su ubicación. Y por último tenemos las brechas socioculturales, donde hay una alta discriminación étnica y lingüística. Concluido esto, doy pase a mi compañero Rafael Bustamante. En Paco Yunque, César Vallejo retrata mediante el protagonista Paco el poder y la violencia simbólica en la escuela, denunciando la desigualdad social y las estructuras que oprimen y marginan. El objetivo de este ensayo es analizar cómo Vallejo utiliza las dinámicas de poder y opresión en Paco Yunque para ofrecer una crítica aguda de las desigualdades sociales en los sectores más vulnerables en el Perú. A continuación, presentaremos una breve entrevista en la que se abordarán los principales argumentos de este reportaje. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ana Lucía Sánchez Barja, integrante del grupo 9 y me encuentro aquí con Adriana Ruiz, estudiante de Psicología del segundo ciclo de la Universidad de Lima. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por preguntar. Mira, te tengo aquí conmigo para formularte unas cuantas preguntas acerca de la obra Paco Yunque. Dime, ¿te interesaría? Sí, ya he leído la obra anteriormente. Perfecto, mejor aún, nos facilita más esta entrevista. Antes de formularte las preguntas, te voy a brindar un pequeño contexto para que te puedas dar una idea. ¿Te parece? Sí, sin ningún problema. Ok, mira, teniendo en cuenta que Vallejo utiliza la figura de un niño como protagonista para explorar las dinámicas de poder y violencia simbólica dentro del ámbito escolar, a través de las experiencias de Paco, dime cómo se relacionaría la escuela de Paco Yunque con las estructuras de poder social de la actualidad hoy en día en el Perú, según Vallejo. En este caso, siento que refleja la exclusión y discriminación a ciertas comunidades indígenas o andinas. Por ejemplo, mencionan vagamente o cierto que con cierta claridad la parte de cuando ciertas autoridades brindan a diversos sectores privilegiados favores legales, cuotas, coimas o incluso pagos específicos para hacer algunos favores, en el caso de limpiar imágenes o incluso borrar algunos casos del registro. Entonces esto sin duda nos hace ver una clara visión o una mala visión de para quienes trabajan diversas autoridades peruanas, incluso hoy en día. Claro, mucha razón tienes en ello. Continuamos con la siguiente pregunta. Otro factor que podemos abordar dentro de la narrativa de Paco Yunque es la injusticia social, y esto se ve reflejado en una escena donde Humberto obliga a Paco a sentarse junto a él a pesar de las indicaciones del profesor, aludiendo que Paco Yunque es mi muchacho, reflejando así la dominación y la opresión que ejerce sobre un ser tan vulnerable como Paco. Dime tú, Humberto Greve, ¿qué llegaría a representar dentro de la narrativa de Paco Yunque hoy en día en la actualidad? Alguien con poder que es respaldado por otros y por lo cual tiene la visión de que él puede hacer lo que quiere y nadie va a poder hacerle daño, ya que tiene cuenta y tiene con los privilegios por los cuales él no va a obtener ningún castigo por lo que le pueda suceder, en este caso a Paco Yunque, y en el caso de nuestra actualidad a comunidades que están alejadas o incluso a nosotros que somos los mismos pobladores que probablemente no contemos con los recursos para defenderlos. Entonces sí, esto sin duda se le llama desigualdad social. Claro, mucha razón. Muchas gracias, Adriana. Siento que tus respuestas fueron muy atinadas y me enorgullece decir que me agrada tenerte acá como compañía, a pesar del clima de ahorita que está un poco lluvioso. Muchas gracias, Adriana, por tomarte un tiempo para brindarme esta entrevista. Espero que en otra ocasión nos podamos encontrar. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Ana Lucía Sánchez Barja, soy integrante del grupo 9 y estoy aquí con Dylan Evans Cáceres Billinghurst. acá en la Plaza de Armas de Cieneguilla. Dime, Dylan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te encuentras tú? Bien, gracias por preguntar. Mira, Dylan, te tengo aquí conmigo para hacerte unas cuantas preguntas acerca de la obra Paco Yunque. Dime, ¿te interesaría? Sí, no hay problema. Para empezar, ¿conoces la obra? Sí, anteriormente lo había escuchado en mi colegio. Wow, tienes mucha razón. Hoy en día Paco Yunque es conocido mucho entre los estudiantes. ¿Te parece si te pongo un poco en contexto antes de preguntarte para que te des una idea? Claro. Ok, mira,
Teniendo en cuenta que César Vallejo utiliza la figura de un niño como protagonista para explorar las dinámicas de poder y violencia simbólica en el ámbito escolar, ¿cómo se relacionaría la escuela de Paco Yunque con las estructuras de poder social opresivas en el Perú hoy en día en la actualidad, según Vallejo? Ya, la escuela puede simbolizar a las personas o autoridades con poder en la sociedad, ya que con el simple hecho de tener un estatus más alto que el resto, pueden conseguir lo que ellos desean. Por ejemplo, pueden ser las escuelas privadas, ya que ellos cuentan con una mejor calidad de estudio que las escuelas públicas, ¿no? Vaya, se ve que tienes mucho conocimiento acerca de esa obra. A continuación, sigamos con las siguientes preguntas. Otro factor que se aborda dentro del cuento Paco Yunque es la injusticia social. Y esto se ve reflejado en una escena donde Humberto obliga a Paco a sentarse junto a él, a pesar de las indicaciones del profesor, alegando que Paco Yunque es mi muchacho, reflejando así el poder y la opresión que ejerce sobre un ser tan vulnerable como Paco. Dime tú, ¿qué simbolizaría Humberto Grieve dentro de la narrativa de Paco Yunque hoy en día en la actualidad? Bueno, Humberto puede ser un símbolo de opresión, de dominancia o de clasismo en la sociedad, ya que como podemos ver en el texto, Humberto comete actos que no están bien delante de todos sus compañeros, ¿no? Y esos actos como que no tienen consecuencias a él, simplemente por el hecho de que su padre tiene una posición más alta, ¿no? Y podemos tomar como ejemplo eso a los sectores de élite o con poder en la sociedad, ya que consiguen todo lo que ellos desean marginando al resto, ¿no? Ya. Claro, tienes mucha razón. Bien, Dila, esto sería todo. Espero que en otra ocasión podamos encontrarnos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Ana Lucía Sánchez Barja y soy integrante del grupo 9 y estoy aquí con... Leonor Manzanares Guamán, de la Facultad de Psicología del séptimo siglo. ¿Qué tal, Leonor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú? Muy bien, gracias por preguntar. Mira, te tengo aquí conmigo hoy para formularte unas cuantas preguntas acerca de la obra Paco Yunque. Dime, ¿te interesaría? Claro que sí, lo leí hace mucho, pero ahí vamos a refrescar. Perfecto, así nos podemos facilitar esta entrevista. Para empezar, te voy a brindar un pequeño contexto para que puedas hacerte una idea al formularte las preguntas. ¿Está bien? Ok, adelante. Ya. Teniendo en cuenta que Vallejo utiliza la figura de un niño como protagonista para explorar las dinámicas de poder y opresión y la violencia simbólica dentro del ámbito escolar a través de las experiencias de Paco, ¿cómo relacionarías la escuela de Paco Yunque dentro de las estructuras de poder social opresivas hoy en día en el Perú según Vallejo? Bueno, según Vallejo o el contexto ha variado un poco. En aquel tiempo era algo muy marcado, ¿no? Pero en la actualidad sigue habiendo esa brecha, ¿no? Vemos a Paco Yunque, que era hijo de un trabajador, y vemos al otro niño, pues que era hijo de hacendados. Esto hacía que él pueda tener favoritismo tanto de los docentes, maestros, como de sus propios compañeros. En la actualidad también se ve eso, se ve el favoritismo al ingresar esto, no sé, pues de una clase social más elevada, tienen a privilegios, a una mejor educación, a escuelas particulares, y los chicos de una clase baja van a un colegio estatal, ¿no? Sí, claro, tienes mucha razón. Continuemos con la siguiente pregunta. Eh, en la obra Paco Yunque también abordamos otro factor que es la injusticia social. Y esto se ve bien reflejado en una escena donde Humberto Grieve obliga a Paco Yunque a sentarse a su costado a pesar de las indicaciones del profesor, aludiendo que Paco Yunque es mi muchacho, reflejando el poder, ¿cómo decirlo? Una presión, dominación dentro de un ser tan vulnerable como lo es Paco. Dime tú, ¿cómo relacionarías a Humberto Grieve dentro de la narrativa de Paco Yunque hoy en día en la actualidad? Bueno, a este chico lo veríamos como el abuso de poder que aún se tiene. En nuestra actualidad podemos ver algo muy marcado con el bullying. Este chico, por ser hijo de un hacendado, pues
podía ser, como en el caso que me estás contando, que obligaba a Paco a que se siente a su lado, a su costado, aludiendo que era de su pertenencia. En la actualidad podemos ver el bullying muy reflejado. Estos muchachos que abusan de un chico, no sé, pues que viene de provincia a la ciudad a estudiar y son muchos más tranquilos, muchos más pausados. Ellos someten a estos niños. Podemos ver en la actualidad cómo esto todavía hay un abuso de poder. Sí, claro, también podemos ver en los becados que van a escuelas privadas, ¿no? Sí. Chicos que se tienen que pues esmerar mucho más porque te ponen que tu promedio no puede bajar de 14, de 15 o 16, no puedes bajar. Esto hace que te tengas que esforzar mucho, hace también que otros muchachos, no sé, pues te paguen y tú tengas que hacer trabajos por tu misma necesidad. También ahí Tipos sobornos por ahí, ¿no? También tener en cuenta que Vallejo era de la idea izquierdista, ¿no? Sí, tenemos que ver eso que él defendía, como te decía, hacia atrás. Él era del izquierdista y antes era mucho más marcado. En la actualidad, con las leyes, normas que ha habido, se trata de menguar esa situación, pero todavía se ve una jerarquía. En pocas palabras, ya no es mucho como antes, pero sigue existiendo lamentablemente, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias, Leonor. Espero que en otra ocasión tengamos la oportunidad de entrevistarte. Gracias. Paco Yunque es una pieza fundamental del cuento narrativo de Vallejo, que también establece una conexión con su compromiso social y humano, presente en toda su literatura. La historia de Paco Yunque es en última instancia un reflejo de la opresión y la lucha por la dignidad, temas que el autor desarrolló ampliamente a lo largo de su carrera. Así, Paco Yunque es una obra que invita a la reflexión sobre la injusticia y la igualdad. A través de la tristeza y la impotencia de Paco, Vallejo nos invita a reflexionar sobre las estructuras de poder que permiten que los más vulnerables sean sometidos, y cómo la falta de empatía y compasión entre los individuos perpetúa estos ciclos de dolor. También el hecho de que Paco no pueda hacer nada para cambiar su situación refleja la falta de ayuda de muchas personas que se ven atrapadas en un sistema que no les brinda oportunidades. En conclusión, el cuento nos hace pensar sobre la importancia de ser conscientes de las desigualdades que existen a nuestro alrededor y cómo en muchos casos lo que parece ser una normalidad en la vida de algunas personas es una injusticia que debe ser conocida y cuestionada. Dicho esto, Paco Yunque nos invita a mirar con más empatía a aquellos que sufren en silencio y a luchar por un mundo más justo y equitativo. Dicho esto, se culmina aquí el reportaje. Muchas gracias por escuchar.